Media Lab. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí justo continuando con el programa ya con este bloque final. Vamos a entrevistar a Marlene Mosquera. Ella es directora de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil. Marlene, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás tú? Bueno, estamos aquí justo para hablar un tema que es de tendencia y pues que ya se veía venir, pero la gente quizás no esperaba que se replicara con esta fuerza y que dure tanto tiempo, que es la crisis que están impulsando las diferentes paralizaciones que están a través del Ecuador con los movimientos indígenas. Y aquí va la pregunta, tú como directora de la carrera de comunicación y como una periodista que ha estado en el ejercicio de una forma activa en los últimos años, ¿qué diferencias ves? El tipo de cobertura periodística que se realiza en esta actual crisis a la que se hizo en el 2019, por ejemplo. Bueno, una de las revisiones mayores es que a pesar de que el COVID que entró en el 2020 nos virtualizó y nos amplió los espacios de donde estábamos en la parte virtual, es decir, la gente tenía un espacio limitado en presencialidad, mientras que en el espacio virtual se amplió. Es allí donde estabas viviendo, donde estabas trabajando, donde estabas conectándote. Sin embargo, los medios no han llegado a ese punto. No han llegado a ese punto de entender que ese espacio es actualmente el espacio donde tienen que atender, donde tienen que informar, donde tienen que comunicar, donde tienen que reaccionar, donde tienen que estar puestos a mayor rapidez. Y aún se sienten temerosos, por lo menos en Ecuador, se sienten muy temerosos de sacar la información mucho más rápida, de moverse, de hacer la cobertura, de reaccionar a tiempo. Entonces, en cuestión mediática, las reacciones ante esta crisis es mucho más lenta. Igual que en el 2019, en realidad, más que los medios, en el 2019 estábamos con la presencialidad y los medios iban a cubrir y todo eso, pero las redes siguen siendo más rápidas de realmente la persona que está ahí, o el amateur periodista que quiere cubrirlo y que quiere lanzarte esta información a las redes. Y Tal es una el consulta, caso. en el caso de los medios digitales, quizás ellos, como nacieron en el espacio digital y dominan un poco más estas herramientas, ¿son un poco más ágiles que los tradicionales en su formato digital o tú crees que es lo mismo por un tema de presupuesto o personal? Exactamente, lo acabas de decir, es lo mismo, por un tema de presupuesto y de personal. No, los medios digitales, aunque nacieron en digitales, tú podrías decir, ah, ya están más avanzados porque están en esa plataforma, pero no tienen presupuesto, no tienen dinero para movilización, dinero para estar presente en ese Estructura, lugar, ¿no? con esta No tiene una infraestructura. No estructura hay una realista. estructura. No, ellos no Mm. están trabajando con estructura, los medios digitales están trabajando con simplemente la información que cogen de las redes, de otros lados, de otros De los espacios, grupos de WhatsApp, de los mismos de los grupos colegas. de WhatsApp de las mismas periodistas, porque sabemos que muchos han sido periodistas de años, y entonces no estás teniendo ni generando tu propia información. Entonces no estás siendo rápido ni activo, no estás reaccionando a tiempo ni rápidamente. Entonces, la verdad es que en la parte noticiosa e informativa, yo creo que ha habido más bien un decrecimiento, porque ahora los medios de comunicación incluso también quieren basarse sobre esa información, sobre la que encuentras en la red, y Claro, no tú ves la información. reportajes que se arman desde lo digital, te dicen, ¿no? Y te sacan los Sí. videos de la gente, pero sin ningún valor agregado, solamente es como un resumen de varios puntos que han sido, pues, Y qué les ha llegado, ¿no? Y qué les ha llegado o han podido tener en contacto, entonces lo ven y se demoran más porque según ellos quieren verificar si es real o no, pero y a veces no lo verifican y lo lanzan también, pero en cambio no están generando información, no son ellos los que están buscando la información. Y una consulta que lo he visto sobre todo en estos últimos días, que quiero estar conectada y chequeando qué es lo que está pasando cada cierto tiempo. Me estoy dando cuenta que todavía sigue esta práctica de el último reportaje actualizado sobre un tema que salió a las 8 de la noche, es el que te lo ponen en el noticiero de las 6 de la mañana. O sea, ni siquiera Hay una las mismas actualización, páginas de la madrugada, de las redes sociales, porque hay información, no es que ha dejado de haber, es el mismo. Y eso exactamente. frente a las redes sociales, el Twitter, el YouTube y todo lo demás, no sienten que es muy antiguo. ¿Qué les va a hacer despertar? Es justamente lo que les decía
una semana, menos de una semana que me reuní con alguien de un medio de comunicación. Tienen que actualizar, tienen que mover, tienen que generar. eh, los medios siguen con la misma plataforma y siguen con... De hecho, ¿sabes qué otra cosa también no confían en los jóvenes tampoco? Siguen teniendo a los mismos periodistas de muchos años. Ellos son limitados en las herramientas tecnológicas y no hacen un match entre tener esa experiencia y ese criterio periodístico y tener la habilidad técnica y la rapidez que tiene el joven ahora. Y poderlos unir y poderlos trabajar y transformar esa información digital. No, no va. Y la reacción también de los medios en tiempos especiales para cobertura. Yo recuerdo que cuando fue el tema del terremoto, ocurrió que en lo del tema del terremoto, muchos medios al ser sábado no tenían a los periodistas en base, ¿no? Y entonces pasamos casi que todo el sábado sin tener información oficial porque la gente estaba desplazada en diferentes sitios. Ocurre que este fin de semana tampoco ha existido la actualización que el caso lo ameritaba. No has tenido como que se vea algún tipo de reportaje especial, o por lo menos yo que estoy en otro país no lo veo en YouTube. ¿Ya? Entonces es un gran problema porque no hay una visión oficial de lo que pasa desde los medios ecuatorianos para el mundo. Pero sí tenemos reportajes actualizados donde se pone amenaza indígena, por ejemplo, en los canales europeos, o estado de excepción en todo el Ecuador. Eso también afecta a la imagen del país y también de cierta manera afecta a los medios, ¿no? Internamente, ¿qué hace decidir a un jefe de noticias, un coordinador de noticias, el no decir, vamos a hacer alguna cobertura especial, vamos a hacer microinformativos, así sea de 15 minutos en la mañana y en la medianoche para que la gente sepa qué es lo que está pasando? Presupuesto también. Presupuesto. Sí, eso mismo te iba a decir. Sabes que no estamos entendiendo que todos vivimos en una sociedad correlacionada. El gobierno y las campañas políticas o los políticos, incluyendo el movimiento indígena, desacredita el medio. Es el medio corrupto, entonces cada vez hay menos confianza en esta parte de cobertura y el gobierno también está viendo como que ellos no son necesarios y las relaciones en diálogo entre ellos tampoco son altas. Y esta falta de confianza pues ha hecho que el medio y los medios que se creen cada vez tengan menos presupuesto para trabajar. Entonces no van, pero recordemos que en una sociedad correlacionada, este es un meollo importante de llegar realmente a acuerdos, a negociaciones, a conocer los puntos de vista de ambos lados y a qué realmente está sucediendo. Podemos ser muy manipulados y con información muy falsa si seguimos confiando en simplemente la gente que se para y ve desde un solo ángulo. Porque la verdad tiene varias aristas y la realidad del entorno tiene varias aristas. Y seguimos confiando, los medios tratando de hacer tu trabajo a medias, eh, sigue confiando en lo que le envían y sigue receptando en lo que le envían. Y en cambio los políticos siguen desconfiando de ellos y siguen con ellos hacia un lado sin tomarlos en cuenta o a medias también. Y los movimientos indígenas que están reaccionando, este sector social que está reaccionando, también se sienten. Entonces, son como tres guerras, ¿no? O sea, son tres en la guerra, no son dos realmente. Y Entonces, aquí también te quería consultar algo, porque en muchas ocasiones uno ve, pues, ¿no? En los noticieros o en las series, porque lo que está pasando en el Ecuador parece de película cuando hay tantos errores en la comunicación. Tú ves que los periodistas preguntan, ¿por qué esa equivocación? ¿Por qué pasó esto? O sea, preguntan qué hay, cuál es el trasfondo, porque ese trasfondo de esos errores deja ver también el que quizás no hay un engranaje en la gestión política o en las decisiones de poder. Pero no hemos visto acá en entrevistas, en ruedas de prensa, así sean preguntas, así sea formales como para cumplir vía correo electrónico, que se le hagan esas consultas a a las diferentes autoridades y voceros. O sea, no hay como que esa investigación o ese análisis que se espera y que mucha de la gente está preguntando, ¿por qué se equivocan tanto? No lo hemos visto en muchos lugares. no, no lo hemos visto, no hemos visto en el tema justamente que dices de comunicación, en la parte de gobierno que debería tener todo un equipo de asesores, vemos demasiados errores y errores muy básicos, errores de voy a lanzar una venta cuando
no está confirmada. Eso es básico. ¿Cómo vas a decir? O sea, ni siquiera siendo periodista mediático o teniendo esto, tú no vas a decir que tienes algo cuando aún no lo tienes, o sea, O querer solucionar una mentira con otra con otra mentira. mentira. Y eso es otra cosa, ¿no? Las mentiras verdades que fueron implantadas desde hace mucho tiempo desde el marketing, eh, el marketing que no es cuidadoso, sino que simplemente te lanzaba ideas para La vendibles. gente piensa que se puede controlar todo cuando realmente no puedes controlar todo. Exacto, y que pensaban que se podía controlar, pero ahora no. En este momento todo está correlacionado a través de las redes, a través de los grupos, a través de las distintas plataformas que conectan a gente que si no te gusta Instagram está conectado en otro lado, en Spotify. O sea, todo está correlacionado y la gente sigue pensando que las mentiras, verdades pueden funcionar. No, ya no funcionan. Los errores no se corrigen y piensan que no pedir disculpas y corregirte es lo que debes hacer. Claro, No, o los decir otra errores, mentira, ¿no? Y decir otra lo mentira. hemos visto como en 3 días, ¿no? Y es más, me puse a analizar, hubo un tema, no sé si viste, con el secretario jurídico que sacó en el tuit y que puso el decreto 445, va a ser, fue corregido porque era un borrador, aquí está el número final, una cosa así, ¿no? Y alguien le escribe, por Dios, no es 455, es 445, o lo contrario, ¿no? Pero ni siquiera dijo me equivoqué en el tweet, o sea, es cierto, o sea, no, Eh, y es el son, jurídico, ¿no? Tú sabes que un jurídico es el que debe chequear todo hasta el final. Entonces ahí tú te das cuenta de que hay un problema, porque aparte había una lógica de que decían, ese no era decreto, sino que era un borrador. Y cuando tú ves ahora el decreto que comunican el día domingo, ya no es el que termina en 5, es el que termina en el número 6. Entonces no era un borrador. no era un borrador. Ya. Exactamente. Y eso les pasa muy seguido y este gobierno se lo he visto demasiadas veces. Es como muy improvisado y te sale a decir algo, está equivocado, pero no se disculpa, no se corrige, no admite su error y se mantienen tratando de decir mentiras verdades. Entonces, eso te crea una crisis y una crisis comunicacional y una desconfianza, incrementa el nivel de desconfianza que tiene actualmente. Pero sabes que no solo le pasa a ellos, también tenemos el otro sector, el sector que está demandante. Tampoco están preparados para hacerlo, se mantienen en una postura muy cerrada, con sesgo, y es difícil una negociación con ellos, porque tienen un sesgo claro. Tengan su razón, sí, o no la tengan, también, pero el tema es sus sesgos de cierre que no son abiertos a tratarlo. Sus demandas, por ejemplo, son muy genéricas, ¿sí? Son demandas genéricas que no realmente son acertadas a acciones puntuales. Y esta negociación entre los dos no está clara. Por el un lado se lanza solamente con campañas, con un marketing antiguo que ya no se usa Y que no vamos a parar. y que no vamos a parar porque no te genera confianza. El otro se lanza con demandas y con desconfianzas hacia todo el mundo. Entonces no es una negociación. ¿Cuál es el resultado? Todos perdemos. Y aquí una consulta de cara a lo que es los medios y su reacción y cobertura. Tampoco hemos visto que en los medios, por lo menos en esta última semana, en ciertos espacios o noticieros, se haya quizás analizado a profundidad ciertos casos en las mismas comunidades indígenas que digan el por qué salen, ¿no? El por qué están allá, el por qué comunican, el cómo se organizan. No hay tampoco esa otra voz y ese análisis. También falta de Exactamente. presupuesto. Exactamente, a eso vamos. Están solamente con esa declaración que no, que es genérica, tanto así que vi en las redes, y tú las puedes ver que se burlan porque dicen, ya, también pedimos la paz mundial, o sea, porque es más de lo mismo de siempre, que no ha sido solucionado en 40 años y que tampoco es claro en acciones. Pero tampoco vemos que ellos se abren a decir, mira, esta es mi realidad, esto es lo que necesitamos, ni tampoco que los medios hagan un trabajo informativo profundo, que es la tercera parte del conflicto aquí, y que te muestre qué es lo que necesitamos y haga un análisis más real, más a conciencia. Ni un gobierno preocupado por revisar ese conflicto en sí. Porque sabemos algo aquí.
Si yo veo las declaraciones de esta parte, también sé que no la tiene clara. Sí, y aquí hay una cosa, creo que fue un problema desde el nacimiento de la gestión de la estrategia política del gobierno. Si ya Ujú. sabías que el movimiento indígena y sus líderes iban a ser una fuente u origen de un conflicto latente, que estaba dormitado, pero estaba latente, tenía que haber un profesional responsable de hacer seguimiento, de sus Exactamente. reuniones, de los temas que estén pendientes, de ver en territorio qué se hace. Pero yo creo que eso no ha pasado. Tú no identificas un vocero o una autoridad Que esté dentro empapado del de este gobierno conocimiento. que Ajá. diga, estoy empapado y que aparte tengo apertura con ellos. Y No hay. no es solo un profesional, debe ser un equipo, Exacto. O sea, porque no hay por no identificas esa parte. exacto, debe ser un equipo. Y eso también es comunicación, o sea, es un equipo que pueda interrelacionarse y también dialogar con ellos. Entonces, ahí debe haber un comunicador experto en Comunidades. su ancestral, sí, una unidad El tema completa, en intercultural, su efecto, comunitario, porque en su idiosincrasia. hay otra simbología, es otro discurso y no puedes tú Es pretender otra realidad, son otras necesidades y con esa unidad, a ese equipo debes ponerle economistas, gente que entienda la parte administrativa, porque la pobreza no es solamente social, ¿no? De hecho es claro, porque económica, como tú, entonces, tú lo dices, este fue un problema que ha ido creciendo a través de los años. Y exactamente. cuando este gobierno se lanzó de candidato, sabía que había ese problema. Cuando llegó a la Ujú. presidencia, sabía que existía. Y sabía que era el principal peligro que tenía. O sea, esta era una crisis anunciada, ¿no? Sí, esta es una crisis anunciada definitivamente. Ya les digo, ellos tienen este conflicto hace más de 40 años, mucho más. Yo diría que desde que su cultura y su raíz está en este planeta, ellos tienen este conflicto de protegerse, lo cual está bien para mantener su idiosincrasia, pero también esa falta de conexión y de recursos y de llegada para que ellos también prosperen. Y se nos olvida o se les olvida todo el gobierno y ellos siempre salen a reclamar no, aquí estamos. Eso ha sido siempre. No importa si es de gobierno de izquierda, de derecha, ha sido siempre. A decir, oye, aquí estamos. Y a los gobiernos y a después la de crisis del 2019, después de lo que pasamos antes también, que ellos constantemente en cada gobierno han venido reclamando, aquí estamos, no generan una unidad, alguien que se interrelacione con ellos, que debe ser especialistas en varios ámbitos para que puedan entender de hecho debería de ser de ellos mismos, porque tú sabes que sí tenemos Y gente de también allí que ahora puede hacerlo. también está en el lado de los medios de comunicación. Yo Y en creía los medios de comunicación es peor todavía, ¿no? Porque ya está todos bien, periodistas debemos, interculturales o que tengan llegada o que hablen los idiomas, como ocurren en otros países donde hay un fuerte componente étnico, social o de comunidades ancestrales. O sea, si hoy por hoy exactamente. pudiéramos escoger un periodista que pueda entrar a las comunidades y que la gente lo respete y lo quiera, no No, hay. no está en los medios, Es una están tarea dentro de las imposible. pero, pues, ¿sabes qué? Es porque no los identificamos nada más, ¿no? Porque, Claro, pero puede ser una preparados, que oportunidad, hayan pero sido a profesionales. nivel nacional, de que Ujú. salgan en un canal de señal abierta, no lo No lo ubico hay, yo, a no eso. lo hay, exacto, es porque no los ubicamos. Y periodistas no solo eso en esa parte, ¿no? En la parte ancestral, cultural, pero también debería de haber un especialista en la parte económica para entender también su problema, ¿no? Y llevar más claro este asunto a que ellos mismos lo comprendan, a que la sociedad lo comprenda y poder no simplemente pensar que están arrojando piedras de por gusto o porque quieren desestabilizar el gobierno y no un gobierno simplemente pensar que puede sentarse en una mesa con uno y saber que le van a entender todos, porque no es así. Así es, hay muchas tareas pendientes para los medios, para los comunicadores, para las autoridades y para nosotros como ciudadanos. Muchísimas gracias, Exactamente. Marlene. Marlene Mosquera, directora de la carrera de Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Gracias por estar aquí en Mediatrends, en un CSG Radio. Las puertas siempre estarán abiertas para ti. Muchísimas gracias.